las ruinas de un reino cristiano surgió el corazón de un poderoso imperio musulmán. Aquí, las odaliscas seducían a los sultanes para ganar poder y los hermanos se mataban entre sí para ganar la paz en el exuberante y traicionero mundo del palacio de Topkapi en Estambul. Estambul, Turquía. Aquí, donde Europa y Asia se encuentran, un palacio alberga a un contingente de soldados. Usan el atuendo de una era olvidada, pero esto es más que un momento espectacular. Este es el sonido de la conquista, el ritmo y el compás de un imperio que alguna vez aterrorizaba a toda Europa y a la mitad del mundo conocido. Estos son los ecos del gran imperio otomán. El mundo occidental temblaba con sus movimientos y veía con interés las mortíferas intrigas de su sede imperial, el palacio de Topkapi. Con fascinación lo llamaban el Gran Serrallo o Puerto Sublime, ya que entre sus casi 1000 habitaciones y multitud de torres, un sistema único de esclavitud satisfacía todas las necesidades militares, burocráticas y eróticas de los dirigentes otomanos. Aquí reinó una larga serie de conquistadores y buscadores de placer, eruditos y locos, en un gran capítulo de la historia otomana que comienza con Mehmed II. Él sobrevivió a sangrientas rivalidades y a una guerra civil para introducir a los nómadas otomanos en una nueva era. En 1453, sus guerreros islámicos rodearon la capital del cristianismo oriental, Constantinopla. Los ciudadanos temblaron al ver un ejército de 250.000 soldados, pero se defendieron valerosamente, ayudados por un foso que mantenía a los cañones y soldados de Mehmed lejos de sus murallas. El sultán ideó una cruel estrategia. Ordenó a sus soldados que salieran y los vio caer ante las flechas enemigas. Decenas de miles murieron. Los sobrevivientes arrojaron los cuerpos al foso para formar un puente. Ahora, las tropas y cañones turcos podían avanzar. Al anochecer, Mehmed había tomado la ciudad. A partir de entonces, Mehmed fue llamado el Conquistador y Constantinopla sería llamada por su nombre turco, Estambul. Mehmed ordenó que construyeran un palacio para él cerca de ahí, en la cima de la colina Puerta del Cañón, Topkapi en turco. Mehmed usó un campamento guerrero turco como modelo, pero aquí los rivales asesinos podían entrar fácilmente en la tienda del sultán. El diseño de Topkapi elimina esas antiguas amenazas con una barrera de 3 murallas con puertas.
Ahora el dirigente nómada de los otomanos tenía un trono fortificado permanente, un palacio para un emperador. A pesar de las defensas de Topkapi, el peligro seguía acechando a Mehmet el Conquistador. Se enfrentaba a la misma amenaza mortal que todos los sultanes que lo precedieron: traición de sus propios hermanos que aspiraban al trono. Con fría previsión, Mehmet se aseguró de que los futuros sultanes no tuvieran que sufrir por la rivalidad entre hermanos. Él emitió un decreto permitiendo que los emperadores dieran muerte a sus hermanos y luego hizo estrangular a los suyos. No necesitaba edictos para matar a los miembros de su corte. Las cabezas cercenadas de los ministros corruptos eran colgadas como advertencia en la puerta imperial de Mehmet. El emperador se sentía orgulloso de impartir justicia. En el patio se encontraban sus tropas selectas, los jenízaros. Sus 27 años de firme gobierno crearon en Topkapi un trono poderoso y duradero que sobrevivió a la muerte del conquistador en 1480. En la Gran Puerta de la Felicidad, el manto de liderazgo pasó a Selim II. Aquí, Selim celebraría su conquista de Siria y Egipto. A su alrededor, los esclavos proporcionaban la mejor protección para el sultán. Solo ellos podían entrar a su mundo privado. Capturados sin incursiones bélicas, eran educados desde la infancia para venerar a su captor en un sistema supervisado por el emperador en persona. Vivían una infancia rodeada de comodidades y represión, rodeados del lujo de la tercera corte privada de Selim. Aquí, los eruditos los instruían en todo lo relacionado al gobierno, las finanzas y la guerra, hasta que, como adultos, competían por el favor de Selim y el poder que otorgaba un lugar en el Consejo Imperial. Bajo la Torre de Justicia y bajo un elaborado pórtico, los adiestrados cautivos del sultán entraban en la sala ceremonial del Consejo, la sede administrativa del Imperio Otomano. Aquí, Selim elegía a quien delegaría su autoridad. Detrás de las puertas doradas, los ministros esclavos oían las quejas de las tropas otomanas e impartían justicia como Mehmet lo había hecho hacía una generación. Los muros reverberan con súplicas de perdón y ejecuciones. En estos opulentos salones, los ministros eran libres de expresar su opinión y votar de acuerdo con ella. Pero rara vez disentían de las opiniones del sultán y estaban pendientes de la ventana enrejada de la parte superior. Detrás de ella, Selim podría estar escuchando. Como una formalidad, el ministro principal llevaba los resultados de cada reunión a la sala de audiencias. Aquí se postraba frente a Selim, que se encontraba reclinado sobre un estrado cubierto con brocado de seda y oro. El sultán confiaba en sus esclavos en lo que se refería a asuntos de Estado, pero no en asuntos de una naturaleza más personal.
Para trabajar en la sección más íntima del palacio, algunos esclavos debían renunciar a su hombría. El sultán los hacía castrar para evitarles tentaciones. Estos eunucos eran los guardianes de su posesión más preciosa. El harén. Aquí se encontraban centenares de mujeres. Llegaban desde que eran niñas. Separadas de los otros esclavos, recibían una educación diferente. Al llegar a mediados de la adolescencia, eran expertas en danza, costura y artes eróticas. Su único propósito era proporcionar placer al sultán y un heredero al emperador. Oficialmente, se les negaba el poder otorgado a los esclavos. Pero en el interior del harén, una hermosa y joven esclava cambiaría todo eso. Harén, en árabe, significa prohibido. En Topkapi, la sección prohibida del palacio ocupaba más de 2/3 partes de la superficie. Aunque enorme, seguía siendo un mundo velado, envuelto en el misterio. Sus numerosos pabellones y torres apenas daban un indicio del mundo exótico que había en su interior. Solo el sultán, su tesorero y los eunucos podían entrar en este laberinto de más de 400 habitaciones. Aquí, oscuros pasadizos parecían conducir en 1000 direcciones a habitaciones decoradas para disipar la oscuridad enclaustrada. La suya era una prisión cuyas salidas estaban vigiladas por eunucos. Las mujeres del harén sabían que solo podía abrírseles una puerta a través del sultán. Convertirse en una de sus favoritas o darle un hijo podría significar una vida de privilegio, oscurecida por una amenaza aterradora. Porque la ley mandaba que cuando un hijo subía al trono, los otros debían morir. Un sultán con un gran apetito sexual podía iniciar una guerra en el interior del harén. Durante el reinado de Murad III, el tesorero debía programar cuidadosamente los encuentros del sultán para evitar los celos. Tenía un trabajo definido. En la habitación de junto, Murad dormía con una mujer diferente cada noche. Bajo su domo imperial, engendró más de 100 hijos. Construyó una fuente para impedir que el ruido de cada encuentro fuera escuchado por oídos indiscretos. Otros sultanes tenían poco tiempo para el harén. En 1545, el sultán Solimán recibió el nombre de El Magnífico al extender el imperio desde Argelia hasta las puertas de Viena. Victorioso en el campo de batalla, Solimán encontró a su pareja en su país. Una hermosa esclava rusa llamada Roxelena cautivó su corazón y le dio un hijo. Solimán la llamaba con adoración Curren, la que ríe, pero el personal del palacio la conocía como Cardi, la hechicera, ya que creían que había embrujado a su amo. Por primera vez en la historia otomana,
Ella persuadió al emperador de tomar a una mujer como su única esposa. Ella hizo del harén su propio reino. Su principal anhelo era poner a uno de sus hijos en el trono, a cualquier costo. Las amantes rivales y sus hijos no podían escapar al poder de Roxelena. Al sembrar sospechas por todas partes, hizo exiliar a sus rivales y ejecutar a varios príncipes. Unas cartas incriminando al hijo favorito de Solimán en una conspiración aparecieron convenientemente y el sultán ordenó que fuera decapitado. Asustados, sus ministros presionaron al emperador para construir un nuevo palacio para el harén, lejos de Topkapi. Pero la astucia de Roxelena igualaba su belleza. Ella sugirió que el sitio propuesto sería más digno con una mezquita que llevara el nombre de su esposo. Al edificarse la mezquita de Solimán el Magnífico, el sultán olvidó la idea de trasladar el harén. La mezquita llegaría a ser uno de sus más grandes legados, pero Roxelena dejó su propio legado, que pondría al imperio de rodillas. En el palacio de Topkapi, Roxelena dio inicio a una era conocida como el reinado de las mujeres. Madres, esposas y amantes llegaron a controlar al sultán y la sucesión al trono. Antes de su muerte, en 1562, Roxelena preparó el ascenso de su hijo Selim, un ebrio conocido como Selim el Borracho. A diferencia de sus antecesores, Selim no tenía dotes para ser emperador. Descuidó el poder del trono imperial para disfrutar las comodidades del salón imperial. Desde su galería, un cuarteto tocaba continuamente para el sultán, que se encontraba reclinado en la parte inferior. Durante horas, él retozaba con sus amantes observándola saltar para alcanzar una pelota suspendida. Selim hizo del trono una mofa y un baño de sangre por la sucesión. En 1595 se escucharon gemidos de horror en el harén cuando Mehmed III tomó el poder. Según la costumbre, ordenó que estrangularan a sus 19 hermanos. La aflicción de sus madres se convirtió en indignación y la abominable traición llegó a su fin. Pero una nueva práctica tomó su lugar. A partir de ese momento, los aspirantes al trono vivirían aquí, en una sección del harén que llegó a ser conocida como la jaula. Aquí, los príncipes se convertían en prisioneros. La puerta estaba tapiada. La única salida era la muerte del sultán o la propia. En 1617, el sultán Mustafa sale de la jaula, pero 14 años de encierro le habían causado demencia total. Fue derrocado en un golpe palaciego. Seis años más tarde, otro príncipe surge de la jaula para convertirse en el sultán Murad IV. La prisión lo volvió loco y cruel. Aunque era alcohólico, prohibió la bebida. Desde el alba hasta el ocaso, vagaba por las calles de Estambul ejecutando a los bebedores que encontraba. Sus cadáveres colgaban en cada esquina. La locura y la incompetencia dejaron al imperio otomano débil y vulnerable.
Los sultanes adoptaron la estrategia de dejar a un lado las tradiciones otomanas. Buscando el favor de las potencias europeas, redecoraron el palacio al estilo rococó francés. En 1857, abandonaron Topkapi definitivamente por las nuevas comodidades de un palacio más europeo, Dolmabahce. Pero 66 años después, el imperio llegó a su fin, en 1923. El espíritu que alguna vez diera vida a los otomanes permanece en el palacio de Topkapi. Lejos quedaron los sultanes y sus esclavos con sus intrigas y poder. Aunque el mundo otomano ha dejado de existir, la banda de jenízaros continúa tocando. Su música es el eco de la débil tonada de un imperio que durante casi 400 años hiciera estremecer al planeta, y la canción de un fabuloso palacio cuyos secretos cautivaron al mundo.